este video, como pueden observar, aquí tienen el modelo, la fotografía de un bodegón armado, donde reuní objetos con diferentes texturas porque vamos a seguir analizando la forma de sugerir las texturas en acuarelas, que es muy importante en los bodegones, y también vamos a resaltar el tema de algunas texturas porque, por ejemplo, la jarra, que es de metal, tiene diferentes formas requiere diferentes formas del tratamiento de la acuarela para sugerir todas estas texturas. Y como es el punto focal, entonces vamos a trabajar un poquito más en las texturas de ese objeto. Pero también, por ejemplo, el objeto que está más a la derecha, el objeto pequeño, el florero, tiene también patrones interesantes que se pueden sugerir a través del rayado. Las frutas también tienen texturas. Y además de eso vamos también a trabajar con diferentes formas de colocar la pintura. Por ejemplo, en el repasador y en la jarra vamos a trabajar con superposición de capas, con veladuras. Y vamos a trabajar húmedo sobre húmedo. Entonces vamos a generar un acercamiento, un estudio más detallado de las diferentes texturas de estos objetos. Además de eso, también tenemos el tema de contraste, porque va a haber contraste de valor en el sentido de que vamos a dejar partes muy grandes que reflejen la luminosidad del papel, como sería la parte de la mesa, que podemos dejarla totalmente en blanco o también ligeramente matizada de algún color que integre el bodegón. Y también, por ejemplo, el cuenco, a pesar de ser un cuenco blanco en su mayor parte, también refleja tanto el entorno que al final pueden ver que solamente realmente blancos serían los pequeños brillos en porciones muy pequeñas. Entonces, eso también lo vamos a analizar y pueden ver también que para crear algo de armonía y de unidad hay, por ejemplo, repetición de patrones, porque el repasador sería como un dibujo muy ampliado de lo que el del dibujo principal de la jarra. También se repiten los colores en ambos objetos. Luego tengo un contraste de color complementario con las frutas, porque recuerden que los naranjas y azules son colores complementarios. También hay color complementario muy interesante en el motivo de adorno de la jarra, lo que sería esa flor con las hojas verdes también. Y hay contraste de complementario también entre el amarillo de la pera y la línea azul muy oscura que tiene el cuenco, que podemos tranquilamente hacerlo de un color violeta. Entonces también tendríamos otro par de contraste de complementarios. Con respecto al dibujo, recuerden que por más intrincado o difícil que pueda parecer el dibujo de un bodegón o de un objeto, siempre se puede esquematizar en figuras geométricas. Entonces, por eso aquí tienen la ilustración de cómo entonces pueden esquematizar el dibujo de este bodegón, pueden hacer stop y en el video y copiar el dibujo, o también pueden armar un bodegón parecido a este, donde tengan algunos colores repetidos, diferentes texturas. Pero bueno, si deciden hacer este bodegón, entonces, por ejemplo, noten cómo en el caso de las frutas, las peras, por ejemplo, se pueden fácilmente esquematizar con un círculo y un pequeño trapecio en la parte superior. La naranja es simplemente un círculo. El cuenco pueden hacer dos elipses más la línea que indica la profundidad del cuenco. Y la jarra es un cilindro con la parte superior más estrecha. El pico sería como un triángulo. Y también el florero que está más a la derecha, entonces es un círculo al que luego le agregan la parte superior, que es otro pequeño cilindro, aunque no lo dibujé. Luego también cuando dibujan el repasador que está debajo del cuenco, tengan la precaución de hacerlo
en perspectiva, para indicar solamente levemente la perspectiva, de dar una indicación como que se va haciendo más angosto o más estrecho a medida que va entrando en el plano del cuadro. Es decir, más ancho la parte que está más cerca nuestro y ligeramente entonces lo hice un poquito más angosto o más estrecho hacia el fondo del cuadro para sugerir simplemente entonces por medio de dar una indicación de perspectiva para sugerir la profundidad entonces del cuadro. Aquí tienen entonces el dibujo, pueden detener el video entonces y lo pueden copiar. Con respecto a los materiales, pueden ver que preparé un set de pinceles que voy a utilizar. Tengo 2 pinceles redondos, grandes. Uno es número 20, que es el que voy a utilizar para pintar, y el otro es número 14, sintético, que también lo tengo como auxiliar porque en algunos lugares quizás pueda colocar pintura y rápidamente fumarla con el pincel con agua. Entonces por eso tengo preparado este pincel como auxiliar. Y pueden utilizar, por ejemplo, para las líneas del repasador, este pincel plano, muy fácil para hacer líneas planas de este tipo, si les resulta más fácil, pero también se puede hacer perfectamente con el pincel redondo. Y el pincel pequeño también se puede utilizar, bueno, para hacer algunos detalles en algunas texturas, algunas líneas muy finas, como los bordes, por ejemplo, dorados del cuenco, o también los dibujos que tiene la jarra, los patrones de las líneas verticales y horizontales que generan un cuadrillé. Y también, bueno, pueden ver que tengo una cera blanca porque algunos brillos los voy a indicar con este material y una pluma muy firme para hacer el dibujo de los patrones del florero de la derecha, el pequeño. En este caso, ustedes también pueden utilizar, por ejemplo, una aguja de metal o también un punzón, una aguja tiene que ser algo que genere líneas muy finas. Entonces, puede ser también algunos elementos que se usan en cerámica, que una trincheta, la punta de un cúter, también cualquier elemento de metal, pero que genere líneas muy, muy finas, porque estos patrones o dibujos que tiene este objeto son muy finitas. Luego también, bueno, tengo preparados los colores que voy a utilizar, que los ordené de izquierda a derecha, de color claro a oscuro y de cálido a frío. Entonces tengo los colores amarillo medio, tengo amarillo ocre, naranja permanente, carmín de alizarina, siena tostada, sombra tostada, azul cerúleo, azul ultramar y verde hookers claro. Entonces esta es la paleta que vamos a utilizar para este bodegón. Vamos a comenzar entonces a hacer los patrones, aunque en realidad los hice antes con este objeto. Lo que hice fue hacer un dibujo a lápiz, entonces aproximado, no exactamente aproximado, de lo que serían estos patrones, que pueden ver que son líneas muy finitas y de color un poquito más oscuro que el color local del objeto. Entonces hice un dibujo a lápiz y por medio de hacer presión con este objeto de metal quedan como grabadas unas líneas que luego, cuando colocamos la pintura, el color se concentra allí en estas líneas y se generan los dibujos en color más oscuro. Esta es la técnica del rayado, que es muy útil entonces para hacer dibujos previos a hacer la pintura, y luego cuando pintan queda mucho más oscuro donde estén estas líneas. Luego, bueno, con la cera blanca también hice algunos brillos. Recuerden que la cera también, si necesitan que sea un poco la punta un poco más fina, pueden modelarla con el cúter o con una cuchilla, un cortante. Y coloqué entonces esta cera en los brillos más importantes. En este caso, este bodegón no tiene tanta cantidad de brillos,
Entonces hice los del florero y hay un brillo importante en la jarra. Aquí tienen más de cerca para que vean la textura que tiene este objeto. Y no vamos a hacer todas las inscripciones de texto, por ejemplo, pero sí la mayoría de las texturas, porque justamente al ser el punto focal, entonces podemos trabajar en desarrollar las texturas. Y aquí también coloqué un poco de cera blanca sobre la naranja porque tiene algunos brillos. Las naranjas siempre son interesantes y la cera es un muy buen recurso para pintar el brillo que se ve como puntos más claros en las naranjas. Y para hacer este objeto entonces voy a utilizar naranja permanente. Vamos a hacer naranja permanente y las sombras la puedo sugerir tanto con algo de azul ultramar en este caso estoy utilizando, o también tengo en la paleta verde Hookers, claro, que también es un color interesante para hacer las sombras. Y pueden ver también que en el objeto tengo como una ligera división para indicarme aproximadamente cuál sería la forma de la sombra. Y pueden ver que la cera está repeliendo la pintura, entonces quedan automáticamente marcados los brillos. Y es muy interesante porque la cera le da como una mirada más realística de los brillos. Estoy pintando húmedo sobre seco porque no humedecí previamente la hoja, simplemente entonces estamos como si fuera rellenando dentro del contorno de este objeto. Podemos hacer una capa y luego entonces a continuación sugerir las sombras. Y hay varias formas de sugerir las sombras, porque podría utilizar azul ultramar mezclado con anaranjado y pintarlas directamente desde el principio, o puedo hacer una veladura azul directamente sobre este color, o también se podría utilizar un color más oscuro de la misma gama, como por ejemplo al naranja colocarle muy poquitito de carmín de alizarina, entonces se formaría un color un poco más oscuro que también sería apropiado para hacer un sombreado. Pero en este caso le voy a colocar una veladura de verde Hookers que también está ligeramente matizado con un poquitito de naranja. Los bordes entonces los voy a difuminar con un poquitito de agua rápidamente. Hay que hacer esto para que no se abra tanto el color. Y como pueden ver, podemos ayudarnos utilizando el secador para poder secar más rápido los colores y poder superponer capas de una manera más limpia. Especialmente cuando utilizamos colores que también, sin ser complementarios directos, están lejos en el círculo de color, entonces pueden generar colores muy neutrales, muy agrisados. Entonces una buena idea es ir secando entre capa y capa cuando superponemos color. Y acá lo que estoy haciendo es un ligero rayado de un color verde oliva utilizando una lija de pared, pero muy poquito, porque a veces las naranjas tienen como esos puntitos más oscuros de color y las peras también tienen mucho más. Entonces este es un recurso muy bueno también para crear una textura más interesante, para sugerir la textura. Ahora vamos a pintar las peras y estoy utilizando un amarillo de cadmio medio solamente, aunque podría ser también amarillo limón, pero bueno, elegí amarillo de cadmio medio también para que sea más cálido y refleje también el naranja, precisamente, valga la redundancia, de la naranja. Y también, bueno, a esta pera, en húmedo sobre húmedo ahora, estoy haciendo entonces depósitos de color
del color verde Hookers para el lado de la sombra. Igual que como hice con la naranja, también voy a utilizar la técnica de rayar lápiz de color acuarelable. Antes no lo mencioné, pero son lápices acuarelables que se difuminan ligeramente cuando encuentran humedad. Y esta es una técnica muy interesante para hacer los puntitos de las peras, que son mucho más evidentes en las peras a veces que en las naranjas, pero sugieren perfectamente entonces la textura de la piel de la cáscara de la naranja. Y lo bueno de esta técnica es que rayamos la punta o la mina del lápiz de color con una lija de grano medio, uso yo generalmente, y cuando hacemos este rayado de color, también el color se adhiere solamente a la superficie húmeda. Por eso también dejé secar la naranja y me estoy ayudando de un secador porque no quiero que se invadan los colores unos a otros. En una acuarela más expresionista no habría ningún problema que se invadan los colores uno a otro, pero en este caso, en este tipo de bodegón que estamos pintando, entonces para mantener los colores limpios y separados de cada objeto, podemos ayudarnos del secador cuando queremos pintar un objeto al lado de otro. Luego también pueden usar el secador para sacar las partículas del lápiz de color que queden en otros sitios, pero se pegan solamente donde encuentran humedad. Entonces es fácil retirarlo, entonces si cayó en otros lugares. Y así simplemente entonces tenemos colocada entonces la pintura sobre estas dos frutas, sobre estas dos peras, y luego también que se seque y que luego lo pueda estudiar en el contexto de los otros objetos pintados, puede requerir quizás reforzar algo más las sombras, por ejemplo. Pero este no es un objeto que tenga sombras muy oscuras, eso también hay que observar siempre que tenemos un modelo que si no tenemos la luz muy cercana y muy potente, las sombras no van a ser muy fuertes y muchas veces se integran mejor. En este caso la luz es lateral, pero del lado de la derecha. Viene una fuerte luz desde ese lado, entonces por eso también es que podemos dejar una porción más grande del papel sin pintar o pintado pero con veladuras muy transparentes que reflejen en gran cantidad el blanco del papel. Ahora, para hacer la línea o el borde del cuenco de color azul muy oscuro, le voy a agregar al azul ultramar muy poquito de carmín de alizarina para crear como si fuera un violáceo, porque podría colocar el azul ultramar puro también, porque es un azul que también tiene algo de contenido de rojo. Pero si le agrego carmín va a tener todavía un tinte más violáceo y el contraste con el amarillo de las peras va a ser más grande, un contraste de color complementario. Entonces con la punta del pincel simplemente voy a hacer las líneas entonces del adorno del cuenco. Aquí si encuentran que es difícil, pueden utilizar el pincel más pequeño. En este caso también tenía preparado el pincel número 6 para hacer esta línea, pero este pincel que es sintético tiene una punta bastante rígida, que entonces es fácil hacer estas líneas con cuidado. Luego también, bueno, cuando están pintando en su casa es más fácil porque, por ejemplo, para hacer este tipo de líneas yo acostumbro dar vuelta el soporte, colocarlo más cerca, más lejos, cosa que me permita entonces hacer la línea bastante más cercana al dibujo. Pero en este caso no lo puedo hacer, pero ustedes
no tenga ningún reparo entonces en agarrar su soporte y darlo vuelta, pintar, buscar la forma de hacer las cosas de una manera más cómoda para que el trazo resulte más apropiado o para que dibujar un trazo sea más fácil en realidad. Y esta misma línea entonces la voy a repetir en la parte inferior. Pueden hacer la línea completa y luego levantar color donde ven que hay claridad dentro de esa misma línea, o pueden reservar las partes más claras desde el principio. Ahora no se ve en el video, pero me estoy apoyando en el dedo meñique para tener soporte para poder hacer estas líneas. Y eso se puede hacer siempre y cuando entonces donde me esté apoyando esté seco. Y esto es lo que les decía, que pueden entonces cambiar el soporte para que sea mucho más fácil entonces hacer el trazo o seguir una dirección de un dibujo que están realizando. Con un paño de papel, entonces podemos levantar color. Cuando está todavía húmedo el color, levanté en esta parte porque ahí se ve cierta claridad. Y ahora, entonces, por medio de construir las sombras internas, porque en este caso el cuenco es mínimo lo que va a quedar de color blanco. Por eso es que con azul ultramar solamente, utilizando el azul ultramar, y lo voy a utilizar más o menos transparente, entonces voy a sugerir el volumen del cuenco, porque hay que acostumbrarse a observar el modelo con detenimiento, entonces para no pintar de forma muy apurada. En este caso es fácil porque nos podemos ayudar de la fotografía y si tenemos el modelo delante nuestro mucho mejor todavía para poder hacer un estudio exhaustivo de las sombras. Hay que evaluar y categorizar las sombras porque hay que fijarse entonces cuáles alcanzan un máximo grado de oscuridad y cuáles no. Y también, bueno, recuerden que, por ejemplo, en este caso parece que la sombra está un poquitito oscura, la sombra del cuenco, pero también tenemos que pensar que cuando el color se seca, se aclara bastante. Entonces, por eso, luego que el color esté seco, lo podemos volver a evaluar. Si es muy oscura, la puedo retirar parcialmente con un pincel con agua, y si es muy clara, puedo dar una veladura encima, entonces nuevamente de azul. Hay que observar los dibujos que se producen con las sombras también, como en este caso. Y es muy importante también fijarnos el grado de oscuridad que alcanzan, porque no todas las sombras son iguales en un bodegón, porque hay algunas que alcanzan un grado de mucha oscuridad porque están muy alejados de la fuente de luz, y otras son más claras y se combinan entre sí también. Entonces, por eso hay que estudiar sus formas y los contornos también de la sombra. Por ejemplo, en este caso, entonces voy a tener sombra propia del objeto. Las sombras propias son las sombras que se generan dentro del propio objeto, y tengo sombra proyectada en este caso porque la sombra, perdón, que están proyectando las peras sobre la superficie interna del cuenco serían sombras proyectadas por las frutas. En cambio, las sombras propias del bodegón, del cuenco, son las sombras producidas por el mismo objeto en sí, al no llegar la luz de lleno. Entonces voy a hacer aproximados los dibujos que veo de la sombra en la fotografía. Y entonces lo importante aquí con las sombras es siempre pensar que no todas las sombras son iguales, sino que hay sombras propias y sombras proyectadas.
como mencioné recién. Pero físicamente ambas sombras, sea las proyectadas o las sombras propias, tienen la misma naturaleza. Pero hay que pensar que la sombra propia forma parte integral del objeto. En cambio, la proyectada se mimetiza con el espacio circundante, como en este caso, entonces. También, bueno, con el azul ultramar hice la sombra que arroja entonces la naranja sobre la pera que está más a la izquierda. Y aunque aquí no hay en esta pera una sombra muy pronunciada en la fotografía, de todas formas puedo exagerar el valor de alguna sombra para poder acentuar un poquito más el volumen de los objetos. Y también para despegar o separar una fruta de otra, también cuando coinciden los valores, es decir, la claridad o la oscuridad es muy parecida en una fruta que en la otra, se puede exagerar un poquito la oscuridad en una de ellas y entonces el volumen vuelve a aparecer mágicamente. Y con sombra tostada también estoy haciendo esta parte. Tengan este detalle, tengan en cuenta que estoy utilizando sombra tostada y siena tostada como forma también de ahorrar tiempo en el video, porque si mezclamos naranja con azul ultramar, obtenemos fácilmente colores tierra. Y si predomina el naranja, fácilmente puedo formar un siena tostado y si predomina el azul, un sombra tostado. Ahora también, bueno, con el color ocre, con muy poquitito de color amarillo también, y de forma bastante transparente, lo que voy a hacer entonces es comenzar a matizar el óvalo central que tiene la jarra y comienzo entonces por los bordes a colocar este color ocre, cuidando de no pintar donde van las flores, para que luego pueda colocar el color puro en esa zona y que no se vea entonces matizado por el color ocre. Y luego, bueno, con una pincelada con más cantidad de agua, entonces pinto el centro para darle algo un poquito de volumen, aunque por supuesto que es un adorno. Para todo esto entonces me voy guiando en la fotografía y voy pensando entonces soluciones para poder plasmar o reforzar esta textura. Y como pueden ver, en la parte del pico y de la elipse mínima que tiene en la parte superior de la jarra, que casi no se ve la superficie de adentro de la jarra, y de la manija y una ligera linita en la parte más, de más abajo de la jarra, se alcanza a ver el zinc, el metal. Entonces, en esa parte voy a colocar un color gris preparado con siena tostada y azul ultramar. Entonces, siena tostada, azul ultramar, y también le voy a poner muy poquitito de azul cerúleo, pero muy poquito. Entonces se forma un gris bastante neutral con el que voy a entonces poder pintar esas zonas donde aparece el metal directamente en este objeto. Y lo que voy a hacer es una base sobre seco en estas partes y luego voy a colocar, si observan en la fotografía, el zinc es como un material manchado, como un gris pero con manchas. Entonces eso lo hacen fácilmente por medio de hacer sucesivos toques con más pintura
con el pincel, como haciendo pequeñas manchitas con el mismo color. Y lo mismo hacen en todas las superficies entonces donde se ve este material, en la manija, en la parte de la abertura de la jarra, que es mínima, pero se notan bien las dos partes, la parte delantera y la parte que está atrás, aunque no se ve el interior de la jarra. En la manija también, y luego hacen esas pequeñas manchas para sugerir que es el mismo material. Hay más oscuridad en la manija, en la parte que está más cercana al cuerpo de la jarra, y también hay una claridad en el centro de la manija también, cuando se va alejando del cuerpo de la jarra. Pueden ver perfectamente que con la punta de este pincel entonces se pueden hacer líneas muy finas y partes muy pequeñas, pero les vuelvo a recordar que si les resulta difícil pintar estos pequeños lugares, pueden utilizar un pincel más pequeño. Y no se olviden que se pueden dar apoyo entonces para tener la mano más firme cuando son lugares muy pequeños los que hay que pintar, apoyando el meñique en una parte seca de la hoja del papel. Ahora también, mientras se seca entonces esta parte de la manija y las partes que hicimos del metal en la jarra, lo que voy a realizar es una mancha de color carmín de alizarina sobre la pera de la derecha, porque si observan en la fotografía tiene como una pequeña mancha esta pera que tiene una mancha rojiza, y lo voy a hacer con el carmín de alizarina, aunque en realidad es una mancha un poquito más cálida que podría ser con otro rojo, pero lo voy a hacer con carmín de alizarina porque entonces se va a unificar con el mismo color de la flor, del adorno, de la jarra, porque voy a utilizar carmín de alizarina para esa parte también de la jarra. Entonces lo que hice fue humedecer ligeramente el sector donde iría esta mancha de color rojiza, y luego esfumamos bien los bordes entonces con el pincel con más cantidad de agua. Todo hay que hacerlo como muy suavemente cada vez que hacemos una veladura. Esta sería una veladura sobre una capa subyacente, y cada vez que hacemos esto, recuerden que tenemos que trabajar con mucha delicadeza, con mucha suavidad, para no levantar tanto el color subyacente. Y ahora entonces con el mismo color con el que matizamos la pera, entonces por medio de hacer pequeñas manchitas con la punta del pincel, como un punteado es en realidad, voy a hacer entonces con carmín de alizarina la textura de este adorno en forma de flor, de flores muy pequeñas, y entonces también con un papel absorbente voy a debilitar el color en los bordes de este dibujo, y luego se puede agregar algo más de color entonces al centro. También luego podría agregar algo de azul ultramar, entonces podría crear un poquitito de volumen, pero no tengo que exagerar porque me tengo que acordar que es un adorno simplemente. Pero en este caso este es el punto focal, entonces por eso puedo resaltar un poquito más las texturas. Además, bueno, el dibujo lo hice aproximado, y ahora, por ejemplo, con el color tierra, que puede ser con sombra natural, con sombra tostada o con siena tostada, podemos hacer entonces el dibujo del tallo, tanto de la flor como de las hojas, y luego las hojas las voy a hacer con verde hookers, como rellenando el dibujo, y luego pueden agregar todavía un poco más de verde hooker y darle sombreado a algunas partes de las hojas. Como mencioné antes, para dar un poco de sombra a las flores, agrego algo de azul ultramar, entonces,
y se puede retirar parcialmente si es mucha cantidad con un paño de papel absorbente. También pueden observar en la fotografía que si bien hay un patrón de cuadrillé, es decir, un rayado vertical y horizontal que se cruza azul y blanco, en azul, perdón, pero no se ve directamente el blanco del soporte. Entonces, por eso, antes de hacer esos dibujos en horizontal y en vertical, lo que estoy haciendo entonces es una base. Entonces le voy a colocar una base de azul ultramar muy claro y todavía más claro del lado derecho, que es de donde viene la luz, aunque luego también con el pincel con un poquito de agua puedo levantar algo del color, también para sugerir que de ese lado está la claridad más importante. Entonces, una vez que tengo esta base y se seque, en forma de veladuras voy a ir haciendo entonces líneas muy finitas en azul ultramar, en azul ultramar solamente. Incluso me parece que hay algo más todavía de oscuridad del lado de la izquierda, del lado izquierdo de la jarra, entonces voy a colocar un poquito más de color azul ultramar para que se note más todavía la diferencia. Y luego sí, voy a esperar a que se seque. Y tampoco quiero marcar un límite muy definido entre el azul y la parte de abajo de la franja donde va a ir ese dibujo como de óxido que hay. Y que si ven en la fotografía no está muy marcada donde el límite de una textura y de otra. Por eso levanté algo del color en esa zona con el pincel. Y ahora voy a comenzar entonces a hacer el borde superior de la jarra, que se ve como si fuera con un óxido bastante rojizo. Entonces hago estas líneas ondulantes con siena tostada. Y luego con el pincel, con la punta del pincel con más agua, se puede fumar un poquito. Y a continuación de estas líneas, de este color de tierra de siena tostada, voy a poner algo de sombra tostada. Entonces se va a crear como un pequeño degradé de oscuro a un poquitito más rojizo, que es el siena tostada. Ahora lo van a ver repetido nuevamente en la parte de abajo y se va a poder ver mejor. Noten también que en la parte de arriba, donde había colocado la cera al principio, repele el color de la acuarela, entonces se guarda el brillo perfectamente, que hay un brillo importante en ese lugar. Y vamos a hacer la parte de abajo entonces, y vamos a repetir el proceso. Primero voy a colocar entonces tierra de siena tostada, que es como un color oxidado, rojizo. Y estos bordes que quedan bien delimitados, después se pueden entonces fumar con el pincel, secando el pincel o agregándole un poquitito de agua, según lo que ustedes necesiten. En este caso yo lavé bien el pincel y le agrego muy poca cantidad de agua para esfumar incluso hacia arriba esta línea. Entonces queda como esa mancha difusa de oxidado, y a continuación hago lo mismo que arriba, coloco sombra tostada, que es más oscuro, para terminar entonces de dibujar la textura de la base. También tiene que quedar una línea muy finita porque se alcanza a ver una sección muy fina también del zinc, que es como un bordecito que tiene, pero
tampoco es necesario hacer todo milimétricamente. Mientras se seca, entonces, la jarra, lo que podemos hacer es hacer las líneas doradas que sugieren esa línea dorada que tiene el cuenco, y utilizo el pincel pequeño entonces para hacer esa línea, y se hace muy fácilmente utilizando entonces tierra de sombra tostada para el lugar donde la línea está oscura y donde están las partes más claras, donde la línea es más brillante. Entonces coloco una mezcla de ocre y amarillo medio, que en este caso estoy utilizando. Entonces tienen que observar el modelo que tenga esa línea dorada, o también la fotografía, para saber a dónde colocar los más claros y los más oscuros. Y pueden colocar un color junto a otro, entonces por medio, aunque sea muy pequeña la línea, al colocar húmedo al lado de húmedo, se fusionan ligeramente, no van a quedar los cortes marcados entre lo que es la parte de la línea muy clara y la parte de la línea muy oscura. Luego entonces puedo pintar entonces el dibujo de la jarra, y también voy a utilizar el pincel muy fino y lo voy a ir haciendo por partes. Entonces solamente con el azul ultramar voy a ir haciendo las líneas verticales, una al lado de la otra. No es necesario hacer el dibujo exactamente igual como lo vemos, es una sugerencia de la textura que vemos en esta jarra. Entonces hago las líneas verticales, las horizontales, luego pueden observar si hace falta reforzar algo más el dibujo, también pueden intercalar otras líneas. Las líneas verticales pueden acompañar el objeto, tengan en cuenta que la parte de arriba es más estrecha que la parte de abajo, y con las horizontales se pueden sugerir la curvatura del objeto, perfecto. Esto requiere un tiempito, entonces por eso les muestro solamente una parte, no llevaría mucho tiempo el video. Ustedes lo pueden ir haciendo con paciencia y van intercalando entonces líneas horizontales, verticales, y pueden utilizar el secador también incluso de cabello para que sea mucho más rápido. Y también, bueno, con el pincel con agua y un papel absorbente, debilité algo el color y el dibujo de la parte derecha de la jarra, porque de ese lado justamente viene la luz. Entonces en la fotografía se ve como que se percibe mucho menos el dibujo en esa zona por el reflejo fuerte de la iluminación. También pueden debilitar algo el dibujo para que se integre mejor al objeto, pasando también el pincel húmedo por toda la superficie de la jarra. Luego lo secamos muy bien con el secador. En general se debería ver como la parte derecha algo más clara que la parte izquierda en estos dibujos. Para reforzar los detalles, entonces podemos seguir utilizando un pincel o un lápiz acuarelable, en este caso es color tierra, y con ese mismo lápiz se pueden hacer los textos. Los más grandes solamente está la palabra reconocible. Los textos más pequeños, como por ejemplo los que están dentro del óvalo cerca de las hojas en la parte de abajo, son simplemente líneas sugeridas, y esta mariposa que está dibujada va a tener el color del florero de la derecha, del pequeño florero, que va a tener algo de color azul cerúleo. Entonces va a ser algo de contraste con este azul que hemos colocado, el azul ultramar, y también va a generar algo de unidad con el florero.
Recuerden siempre que en un bodegón se puede cambiar lo que ustedes deseen a favor de la unidad o del contraste de la obra. En este caso, por ejemplo, en el dibujo, la jarra es mucho más alta en la fotografía, pero la hice más baja porque me pareció que se integraría mejor en el soporte, por ejemplo. Pero también de toda la decoración que tiene la jarra, hay algunos que decidí dejar afuera, como esos círculos u óvalos dibujados en el costado derecho. He colocado los que me parecieron más importantes para sugerir y que hacían más interesante este objeto. Entonces siempre podemos aumentar, disminuir, agregar o sacar todo lo que a nosotros se nos ocurra, porque justamente el bodegón es uno de los géneros que más libertad nos permite, como hemos visto en todos los bodegones que hemos pintado hasta ahora. Con un color gris neutral realizado con siena tostada y azul ultramar, también hice esta palabra que dice jardín, que está sobre el cuadriculado azul, con el pincel pequeño. Luego, en la izquierda más abajo, también decidí colocar un número que tiene la jarra, 1893 dice, pero lo voy a colocar porque me pareció importante verlo en una mezcla de color naranja con siena tostada, por ejemplo, porque puede hacer mucho más contraste todavía con los azules. Entonces por eso decidí colocarlo también, pero lo voy a colocar de forma que se integre, que no resalte tanto, en forma de veladura transparente sobre el cuadriculado azul. Para el color del florero preparé un gris neutralizado, pero con bastante azul cerúleo, que tiene reconocible tendencia al azul cerúleo. Entonces, mezclando azul cerúleo y siena tostada, mucho menor cantidad de siena tostada. Y como pueden ver, a medida que voy pasando el color, se van intensificando los dibujos porque la pintura va entrando en la línea grabada que realizamos al principio. Entonces se intensifican los patrones y con un papel absorbente podemos levantar algo del color de la parte luminosa y luego podemos colocar algo más de color en la parte de sombra. Hay que recordar que la luz viene desde la derecha, entonces tenemos que sombrear la parte izquierda del objeto. Es un color agrisado porque el azul cerúleo está neutralizado por utilizar muy poquito de su complementario, que en este caso no es el naranja puro, pero el siena tostada está muy cerca del naranja. De hecho, es un naranja neutralizado. Entonces, cumple muy bien la función de neutralizar el color azul cerúleo, que de otra forma sería un color muy intenso, fuerte, y distraería mucho también la mirada hacia esa zona. Y algo de oscuridad también entonces en la abertura de este florero, y la oscuridad más grande tiene que quedar del lado de la derecha porque la luz viniendo desde la derecha rebotaría en la parte izquierda de la abertura. Y este es el mismo color que luego voy a colocar también en la mariposa que me falta pintar de los adornos de la jarra. Para pintar las líneas de este repasador es muy fácil, hay que hacerlo con el secador por medio de veladuras. Entonces vamos colocando donde vemos que están las líneas azules y con este pincel plano es muy fácil. Entonces vamos colocando las líneas horizontales o las verticales
y secamos muy bien. Lo importante es secar, dejarlo secar o utilizar el secador para luego superponer la capa contraria, es decir, las líneas en la otra dirección. Aquí lo importante cuando hagan el dibujo, cuando hacen el dibujo de un elemento como este, con rayas, con líneas decorativas, tienen que tener en cuenta que esas líneas son los que sugieren la textura del objeto también, porque en este caso, al ser una tela que está doblada, entonces las líneas se pueden ver que se curvan ligeramente cuando terminan, por ejemplo, hacia la izquierda. Entonces esa pequeña curvatura es lo que me da la indicación de que la tela está doblada. Entonces eso también hay que prestar mucha atención cuando hacemos el dibujo inicial, de poder reflejar entonces que no son líneas rectas de lado a lado, sino que tienen pequeñas curvas que indican, por ejemplo, el peso del cuenco que está apoyado encima, o también el doblez de la tela misma, como tanto hacia un lado como hacia el otro. Y al colocar una veladura superpuesta y hacer líneas completas, entonces pueden ver que se va intensificando el color cuando encuentra la línea, las otras líneas contrarias que hicimos. Entonces se va intensificando justo donde se cruzan ambas, donde se superponen, se intensifica y da perfectamente la textura de esta tela, de este repasador. Ahora entonces es el momento de pintar las sombras sobre la mesa. Y para las sombras lo que voy a realizar, lo que hice una mezcla en realidad de azul ultramar y siena tostada, con un poquitito de más de azul. Incluso incluí la mezcla que había quedado del pequeño florero. Entonces las sombras van a tener una clara tendencia de gris pero azulado. Y sigo el dibujo. Entonces primero voy a hacer las líneas marcadas del dibujo de la sombra, que luego puedo debilitar con el pincel con agua si me parece que quedan muy marcadas y distraen mucho la atención. Pero en este caso también las sombras, cuando estudié la iluminación, me di cuenta que las sombras también hacían un eco de los objetos que en su mayoría son redondos. Entonces me pareció muy interesante la posición de la lámpara de luz por cómo generaban las sombras, porque van a ver que en este caso la curva es una sombra redondeada que hace eco de la jarra y del florero, del cuenco también, pero también el pequeño florero generó un círculo de sombra también sobre la jarra azul. Entonces, luego a la izquierda del cuenco también hay una curva en esa sombra, bien a la izquierda de la obra. Entonces es como, se crea como un ritmo compositivo, entonces que va de círculo en círculo. Y lo que crea un poco de variedad, que no sea todo tan repetitivo, son las líneas rectas las líneas del repasador, que son rectas, y también que se repiten entonces en el cuadriculado de la jarra. Y ahora entonces voy a hacer el color para el fondo. Y lo voy a hacer en sombra tostada, con muy poquitito de sombra de siena tostada, perdón. Entonces siena y sombra tostada. Más cantidad sombra tostada. Entonces voy a hacer los tonos más oscuros con siena tostada. Y luego podemos hacer como un degradé
con el pincel con agua. Pueden ver que incluso este color me sirve para todavía dibujar mejor el cuenco, una parte del cuenco, de la frutera. Y ahora con otro pincel con agua, entonces voy a ir haciendo los tonos más claros. Pueden pintar con un pincel los tonos oscuros y con otro pincel con agua ir haciendo los más claros, porque al pintar con un pincel con agua al lado de un color recién puesto, recuerden que todo lo húmedo sobre húmedo se va invadiendo. Se invade el espacio al encontrar humedad. Entonces el fondo lo voy a realizar todo de esta forma, colocando color y luego las partes más claras retirando con el pincel o colocando agua con el segundo pincel. También se puede retirar color con papel absorbente. Entonces no generamos líneas muy duras, sino líneas esfumadas que se integran perfectamente en el fondo del bodegón y no toman mucho protagonismo. De todas formas, una vez que esté todo el fondo, si ven que quedó con bastante protagonismo, se puede debilitar el dibujo de estas franjas, por ejemplo, utilizando un paño húmedo y repasando ligeramente los bordes de estas líneas duras. En estos lugares donde quedó más claro es donde cuando se sequen estas líneas de color tierra voy a colocar entonces el color del florero, como si fuera un turquesa que refleje entonces la luz que entra, que también está en la fotografía. Para debilitar las líneas del fondo, entonces estoy utilizando un paño húmedo. Entonces, por medio de pasarlo por los límites de las líneas, las puedo debilitar fácilmente y hacer que el fondo no sea tan importante. Pueden ver que quedó mucho más integrado, aunque estaba interesante, pero quedó más integrado y no compite tanto con las texturas de todos los objetos. Ahora lo que podría hacer es hacer algunas pequeñas manchas sobre las frutas, sobre las peras, por ejemplo, que me parece interesante, que me pasé por alto esas pequeñas manchas. Entonces cuando se seque todo perfectamente voy a hacer esas manchas. Y también noten cómo el intensificar las sombras dentro de la frutera, las que están arrojadas por las frutas, también contribuyó a que las frutas tengan un poquito más de volumen. Inclusive en el fondo dejé algunos trazos bien oscuros alrededor de las peras, sobre todo la que está más a la derecha, para que pueda despegarse todavía un poquito más del fondo. Y algo también que podríamos estudiar, además de debilitar los bordes de estas sombras, que vi que quedaron muy marcados y se integra mejor, y también podría resaltar algunos brillos, y eso lo podría hacer por medio de hacer un ligero raspado. Por ejemplo, en la frutera hay dos brillos que si bien todavía están marcados, pero se perdieron bastante. Entonces ahí puedo levantar el color cuando se seque todo perfectamente. También puedo intensificar el borde superior de la jarra, la manija de la jarra también, que ahí no había marcado, no había reservado los brillos, entonces los puedo levantar fácilmente con un cortante. Como último detalle, también con el color que hice las sombras sobre la mesa,
hice una pequeña sombra que se va reflejada también en la fotografía, aquí sobre el fondo, y también sobre la mesa coloqué una aguada muy transparente, mezcla de amarillo medio y ocre, para que no quedara totalmente blanca y se integrara también mucho mejor, sumando los colores que se encuentran en la fruta. Entonces, con una mezcla de amarillo medio y muy poquitito ocre y con mucha cantidad de agua, entonces un color muy muy transparente. También le coloqué a lo que sería la parte de adelante del bodegón, es decir, el primer plano que está representando a la mesa. Al final de cada obra siempre es lindo poder observar el modelo y poder plasmar los detalles finales o dejarla un tiempo sin mirarla para poder volver a estudiarla y darnos cuenta si hay que acentuar algún sombreado, si hay que levantar algunas luces o completar algún detalle que pasamos por alto. Eso realmente es un placer porque también desarrolla nuestro espíritu creativo. Y recuerden que cuanto más interés y esfuerzo ponemos en nuestro trabajo, en nuestro oficio, en nuestro arte, mejor haremos nuestras obras, nuestras pinturas. Siempre recuerden que tenemos que tener presente nuestras metas como pintores, las metas que decidimos alcanzar, pero que tenemos que tener paciencia, porque al principio el resultado no puede ser lo más importante. Con la práctica mejoraremos constantemente. Por eso hay que disfrutar el camino, el proceso, porque tengan en cuenta que hasta los artistas profesionales tienen montones de dudas y episodios de incertidumbre, pero lo más importante es conquistar esas dudas y seguir practicando, siempre trabajar. Entonces de esa forma van a ganar confianza en la habilidad, en la forma en que construyen la habilidad para tener oficio de pintor, de artista. Entonces, con el tiempo van a tener que preocuparse cada vez menos por la técnica y más expresiva se va a volver su obra. Y eso es lo importante. Entonces, explorar el camino sin preocuparse por el resultado y ser feliz en el proceso, es decir, ser feliz mientras hacemos nuestra pintura.